Y vamos entonces, en este momento, les voy a entregar una hojita y al final la van a tomar con más valor. Si me ayudan a repartir, chicos, a cada uno una, por favor. Aquí estos dos muchachos que están jóvenes. Dele a cada uno, por favor. Al final lo van a tomar con más valor. Bueno, yo sé que hemos estudiado las parábolas y este es el tercer mensaje. Hoy lo llamaremos un padre perdonador, un hijo arrepentido. Y vamos a mirar que en esta parábola hubo una pérdida de una oveja, hubo la pérdida de una moneda y por último hoy estamos ya con el hijo. Ahora, cuando se perdió la oveja, él fue a buscar, dice que hasta encontrarla. Cuando la encontró, al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Eso fue Lucas 15:16. Estoy repasando la tarea. El 15:7 dice, les digo que así también es en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Gloria a Dios. Una moneda. Y cuando la encuentra, ella fue diligente, la buscó, y cuando la encuentra reúne a sus amigas, vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. ¿Cuántos buscan lo que se le ha perdido? Les digo, el 15:10, que asimismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cada vez que llega una persona a tu vida y tú le predicas, es un perdido porque no conocía a Cristo. Es un alma que se salva porque no tenía a Cristo. ¿Y cuál es el deseo de nosotros? Que reciba y nos alegramos. Cuando lo trae a la casa, a la iglesia, hay fiesta. En los cielos hay fiesta. Imagínate que por uno solo hay fiesta. Imagínense cada día que se arrepienten más, que fiesta hay. Por eso esa hojita que usted recibió, la tiene ahí en su mano, téngala cerca tuyo, en el carro, en la Biblia, en la mesa de noche, donde sea. Y cuando hables con un amigo o cuando visites a alguien, ora, esa es la oración de fe. Está en español y está en inglés. Y entonces usted le dice, ore conmigo. Confiéselo con su boca. Créalo de corazón. Repita conmigo esta oración. Y esa persona la hace, esa persona llega a Cristo Jesús. Y si llega a Cristo Jesús, valió la pena. Porque el Señor Jesús vino por todo lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Nos amó y no dice porque de tal manera Dios amó a los que iban a recibir a Cristo. No, al mundo. Todos. No hay favoritismo. El que quiere recibe a Cristo y tiene vida eterna y salvación. Así que úsenla, guárdenla, si necesita más, y usted viene. Es más, si usted logra vamos a hacer esto, si usted logra predicarle a alguien, con eso la trae y ponemos el nombre de la persona que usted oró. Y los intercesores nos vamos a empezar a orar por ellos también. Y ahí vamos acumulando el esfuerzo de su trabajo y veremos la recompensa. Pero ahora vemos y vamos a estudiar el hijo pródigo. Yo sé que hemos leído mucho el hijo pródigo, el hijo perdido. Yo sé que es una de las parábolas más estudiadas en todo el tiempo, pero mi Cristo Jesús lo hizo por algo. Hijo pródigo significa que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida, sin razón.
que desperdicia y consume los bienes y todo su medio y modo innecesario. O sea, un hijo pródigo es aquel que derrocha, aquel que malgasta, aquel que se desenfrena por hacer lo que no le agrada ni a Dios ni a sus padres. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a mirar el versículo final del que vamos a predicar para que entendamos el concepto. El papá dice en el 15:24, porque este hijo mío estaba muerto. ¿Cuántas personas están muertas sin conocer de Cristo? Muchos. Cuando conocen de Cristo, viven. Y él dijo, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Estaba perdido, pero lo encontró. Así que empezaron la fiesta. Y al final le dice a su hijo, al hijo mayor, hijo mío, le dijo a su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo, el que tú traigas a Cristo Jesús, es un hermano tuyo. Somos hermanos en Cristo Jesús. Teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Encontremos lo perdido, ya sea algo personal, ya sea algo de nosotros. Pero también vamos a trabajar en unidad con el cielo. El cielo se alegra, los ángeles se alegran, nosotros estamos alegres. Vivamos en fiesta, alegrémonos y gocemos. Ahora, tenemos un padre. Esta parábola podía haberse escrito a una mujer, a un joven, pero se le escribió a un padre, que ese padre de la tierra representa o el modelo de un Padre celestial. El Padre celestial está por encima que nuestro Padre, ¿verdad? El mundo hoy celebra el Día de los Padres, nosotros los felicitamos, tenemos regalito, pero el que más debe recibir alabanza, gloria y honor es nuestro Padre celestial, en el nombre de Jesús, porque Él es el dador de la vida y Él es el que nos ama, dice la palabra, Jeremías 31:3. Me gusta mucho ese versículo. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad. Él nos ama. Cuando tú pienses en Dios, piensa en amor eterno, amor verdadero, amor para siempre, amor sincero, un amor sin egoísmo, un amor que nos quiere totalmente. Él nos amó a nosotros primero, no fuimos nosotros. Él nos encontró a nosotros. Él nos amó y nos va a seguir amando. ¿Por qué esta parábola? Porque Dios, al que se arrepiente, lo va a esperar con los brazos abiertos. Porque el evangelio no es para los que se portan bien, sino el evangelio, quiero decir, el de predicar para que se llegue a Cristo. No importa cómo esté la persona que le prediquemos, lo importante es que conozca de Cristo Jesús, que se arrepienta y que cambie su vida. Es lo que quiere el Señor. Entonces, el Padre ama, pero este hijo se arrepintió. El Padre, me imagino yo a ese papá. A ver, pensemos. Un papá, según lo que la Biblia lo describe, salía a ver si su hijo venía. ¿Cuántas veces saldría ese padre a ver a su hijo si venía? Porque el día que llegó, el papá ya lo había visto y salió corriendo. Dice, salió corriendo. No esperó que el hijo viniera. No esperó venir a regañarlo, a decirle por qué se había ido, qué había hecho el dinero, nada. Salió corriendo a abrazarlo, a besarlo,
a darle la bienvenida, cuidando cerdos debía oler a sabroso, pues, y caminando tanto para llegar mucho más. Y al papá no le importó si estaba sucio, oloroso, mal vestido, era su hijo. Y ustedes hoy padres tienen hijos. ¿Y cuánto amamos a nuestro hijo o hijos? Si el Padre de la Gloria nos perdona, mucho más nosotros debemos perdonar también. Claro que el perdón de Dios no es comparado con el de nosotros, pero el de Dios es grande y poderoso. A ver, vamos a pensar. Yo creo que el papá tenía todo listo para cuando viniera su hijo. Ya lo había pensado, por fe. O le mandó a hacer vestidos, por fe. Le tenía anillo, por fe. Le tenía sandalias, por fe. Le dijo que matara al mejor, el más gordo. Fiesta, fiesta. Porque este hijo mío que se había perdido, que estaba muerto, ha regresado. Por eso nos alegramos tanto con todas las personas que conocen de Cristo, porque el que conoce de Cristo estaba muerto y ha vivido. Y dice, pero ¿por qué muerto? Sí, porque si se está muerto, porque no conoce al Señor, espiritualmente está muerto. Y si no se levantara y si se fuera para sin Cristo Jesús, pues muerte eterna. Mientras si se va con Cristo, es vida eterna. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor, vamos a hablar de ese amor grande, por nosotros en esto, en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa mi condición. ¿Cuántas veces tú has perdonado a tu hijo? ¿Cuántos tienen varones? Bueno, y también hembras. ¿Cuántos tienen? ¿Perdonaste? ¿Perdona a su hijo? Y lo vuelve a perdonar, y lo vuelve a perdonar, y lo sigue perdonando, y lo perdonará. Y lo único que hace es como este padre, lloraba por su hijo, oraba por su hijo, clamaba por su hijo, estaba en la presencia del Señor, tomó una forma de fe, salía a mirar, viene hijo, ya viene mi hijo. Tenía fe de que su hijo iba a llegar, tenía fe que su hijo lo iba a encontrar, tenía fe que su hijo iba a regresar y le tenía la mejor ropa, el mejor vestido, el mejor anillo, las mejores sandalias, el mejor animal escogido. Mira, hacer una fiesta no se prepara así de fácil. No, ya él tenía programado todo. Y esas fiestas son de mucha comida, de mucha comida. Así que ya tenía listo todo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué tienes perdido para que tú también estés? Si no es un hijo, alguna situación, algún documento, algo que se le había perdido y Dios se lo devuelva. Su hijo se fue y derrochó todo. Se fue a un país lejano a fiesta y parranda. Pedir la herencia es una ofensa, porque la herencia por lo general es cuando uno muere y deja algo. Entonces como que le dicen, no, papá, yo no sé si usted va a vivir mucho o no, yo quiero mi parte y me voy. Se fue, abandonó al papá. ¿Cuántos hemos abandonado al Señor? Sinceramente. Mi familia, cuando yo tenía 12, 13 años, se fueron. Nos pasó de todo. Puede pasar. Pero el que conoce al Señor regresa, como este hijo. Papás, no se detengan en seguir orando por sus hijos. Clame por su hijo. Gima por su hijo. Porque dice su palabra en el Salmo 36:7. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. ¿Cuántos conocen el gran amor del Señor? ¿Cuántos han sentido el gran amor? ¿Verdad?
Cuando yo me accidenté, que bueno, tengo dos accidentes, uno, los dos pies, y el último fue la rodilla, pero el de los dos pies yo pude ver, sentir el amor de Dios, pero no es fácil describirlo, es algo tan grande, tan poderoso el amor de Él. Y ahí dice, cuán precioso Dios es tu gran amor, todo ser humano haya refugio a la sombra de sus alas. ¿Hay amor en el Señor? Para los que no han escuchado, pero esta historia siempre la escucho, y la National Geographic la escribió, en un bosque que se incendió totalmente, se quemó, eso pasa, y fueron a buscar, y no veían ningún animal vivo. De pronto oyeron que se movió algo, y les llamó la atención, una ave muy grande, murió calcinada, pero debajo de sus alas, cuando abrieron, estaban sus polluelos. Ese es el amor de Dios. Que aunque pasen dificultades, como el Salmo 91, estamos bajo su cubierta. Porque Dios es así de grande y poderoso. No lo podemos ver. A veces no lo podemos sentir. Pero Él está. Y está con nosotros. ¿Cómo lo sentimos? Que no nos falta nada. Que tenemos refugio, que tenemos comida, que tenemos alimento, que oramos y recibimos las bendiciones, que tenemos la casa donde ir. ¿Verdad? ¿No te detienes a ver alguna noticia donde ves tanta necesidad y tú estás bien? Dios los ama, pero a veces no escuchan. Y aunque les predique, no reciben. Pero cuando reciben, su vida cambia. Porque la palabra nos lo dice. Así que, amados, y esta esperanza, Romanos 5:5, no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor. ¿A cuántos se le ha derramado algo que dejó llenando de agua? ¿A cuántos se le ha derramado un lavaplatos que dejó prendidita la llave, se tapó con algo y cuando llegaron el agua está derramada por toda su casa? ¿No? A alguien que fue a hacer algo y cuando llegó ya lo que estaba cocinando, y en especial la leche, que es exagerada, se esfunde, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se han derramado? ¿Cuántos ríos se han desbordado? ¿Cuántos mares se han...? Y ahí dice, y esta esperanza, el amor del Señor, nunca nos debe defraudar, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. ¿Por quién? Por medio del Espíritu que nos ha dado. Anhele el Espíritu Santo. Todas las canciones que sean de cantar el Espíritu Santo, para mí me llenan por completo, porque anhelo mucho al Espíritu Santo. Anhélelo. Entonces, el papá lo amó con tanto, el papá lo buscó, el papá lo estaba esperando, el papá no perdió la esperanza. Mi hijo volverá. Si alguno no tiene su hijo, diga, mi hijo volverá. Mi hijo estará conmigo. Que mi hijo esté bien, que mi hijo sea bendecido, que a donde vaya Dios le bendiga. Y el que no conoce de Cristo, que alguien le predique de Cristo. Y si están malas amistades, rodéalo de buenas amistades. Quítale las amistades que no son buenas. Mire, y se van así, se van. Y las malas amistades, yo lo testifico totalmente. Y cuando veo a un hijo así como que está como rarito, empiezo a orar. Se me había olvidado, Señor, pero ahora todos los días lo oro, porque oro por todos sus hijos. Oramos, no solo yo, un grupo grande, y oramos y decimos, todo hijo que tenga mala amistad, sáquele esa mala amistad en el nombre de Jesús. Y le digo una cosa, esas amistades se van y su hijo vuelve a ser como debe ser contigo.
en el nombre de Jesús. Es por fe y yo lo creo. Entonces, un hijo que se arrepiente. Se arrepintió ese muchacho. Tantos jornaleros están donde mi padre comiendo. Y yo hasta deseo la comida de un cerdo. Lo peor que le puede pasar a un hombre judío. Porque para ellos el cerdo es inmundo. Y comer del cerdo, oh mi Dios. ¿Cuántos de aquí les traeríamos un platico de un sitio donde están los cerdos? ¿Quién se lo comería? Nadie. Y él lo deseó. No se lo comió, dice, deseó. ¿Y qué dijo? Oh mi Dios, yo he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi Padre. Que nuestros hijos se arrepientan ante Dios y se arrepientan ante su papá. Pero que el papá esté con un corazón dispuesto, con un corazón perdonador, con un corazón amoroso, con un corazón que recibe a su hijo en la condición que se lo abraza, porque ese hijo viene arrepentido. Y vino y se arrepintió. No le dio tiempo al hijo de que dijera nada. El hijo traía lo que iba a decir, pero no le dio tiempo. Porque su papá lo miró de lejos. Dice que lo miró de lejos, o sea que él no estaba muy cerquita. ¿Y qué hizo? Salió corriendo a abrazar a su hijo en la condición que viniera. Y aparte de eso, tremenda fiesta. ¿Cuánto se demora usted haciendo una buena fiesta? Los preparativos, la comida, la ropa, la gente que va a servir. Eso es un... Tanto que se oyó afuera, hoy no hablamos del hermano, dice que él oyó la fiesta y dijo, ¿qué pasa adentro? ¿De qué es esta fiesta? Se oía la alegría, se oía el gozo. Pero un hijo que se había perdido, un hijo, dice él, estaba muerto, un hijo que se había arrepentido, ha regresado, un hijo que estaba perdido, fue hallado. Papá, que sus hijos sean hallados, que sus hijos regresen, que sus hijos busquen del Señor. La oración más sincera de un padre y una madre, ¿verdad? Pidiendo que sus hijos regresen a Cristo Jesús, que sus hijos conozcan de Cristo Jesús. Por eso que le dimos a ustedes, busca un hijo de Dios que está afuera, que está perdido, que está muerto, que no se ha hallado. Ve a buscar esos perdidos y cuando los encuentre, los cielos, los ángeles, todos se alegrarán porque aquel que estaba muerto, aquel que fue perdido, fue hallado y lo traes a la casa y aquí nos gozamos con él. ¿Por qué? Porque hay fiesta en los cielos. Nos unimos a la fiesta de los cielos, ¿verdad? Ahora, este muchacho estaba arrepentido. ¿Qué es arrepentimiento? Crear una conciencia limpia. Porque cuando no nos arrepentimos, nuestra conciencia puede estar encallecida. Nos sentimos. Podemos hacer cosas malas y todo está bien. Nadie me vio, pero el Señor sí te vio. Y dice, segunda de Pedro 3:9, hay un llamado al arrepentimiento. Y dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Todos debemos arrepentirnos, todos los días, porque si yo voy conociendo del Señor, yo hoy con mi cargo que tengo ante el Señor, cometo una falta, tengo que pedir perdón. Yo no estoy exenta de no pedir perdón. Tengo que encontrarme con el Señor, pedir perdón y reconocer que he fallado.
si quiero estar en arrepentimiento de vida eterna y de vida nueva. Todos los días, si tú has hecho algo, ahora yo les digo algo, no diga, si, Señor, si yo te ofendí, ay no, no digan esas oraciones. Diga, Señor, yo vengo a pedirte perdón porque ¿dudaste? ¿Mentiste? ¿Pensaste mal? ¿Dejaste de leer la palabra? ¿Dejaste de orar? ¿No fuiste justo con alguien? ¿Abriste la boca más de su cuenta? ¿Fallaste en una luz casi amarilla que se convirtió en roja? Y dice, ay Dios mío, perdóneme. Y gracias porque no me pasó nada. Pero te la pasaste, ¿no? Y hay unas fotos que nos sacan ahí de lo buenas. Sonría. Sonría para que en la cámara salga sonriendo. Señores, hay que arrepentirnos todos los días. Para eso está el arrepentimiento. Para eso Cristo murió. Murió por cada uno de nuestros errores. Murió y fue latigado y molido por la iniquidad de nuestra familia, y también fue molido por nuestras, y por sus llagas fuimos sanados. Hay que creerle a nuestro Señor, pero no vivamos sin arrepentirse. Lucas 13, 2:3. Lucas 13, 2:3 dice, Jesús respondió, ¿piensan ustedes que a estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? No. Les digo que no, dice Jesús. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Amados, mi Jesús es bueno, muy bueno, porque murió por nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye, o sea, nos mueve para decirnos, hey, ¿ustedes se acuerdan esos dibujitos animados que había un diablito que decía que hiciera lo malo y otro que no lo hiciera? Pues el Espíritu Santo dice, haga las cosas bien, y el otro no la haga. ¿Cuál voz vamos a escuchar? ¿Qué conciencia vamos a tener? Por eso todos los días debemos leer la palabra. Ya estando con todo lo que hemos escuchado y leído, vamos a leer completo el Lucas 15, del 11 en adelante. Busquen Lucas 15, por favor. Empiece a preparar la fiesta para lo que tienes perdido y lo vas a encontrar. Empieza a preparar la fiesta. Tú sabes que mucha gente de mucho dinero y millonarios pierden un negocio, y usted sabe que ellos hacen una fiesta. Ellos celebran porque saben que el próximo negocio será mejor que el que perdieron. Mire la forma de pensar. Y hay mucha gente que se queda llorando y llorando, no esperando que Dios va a dar algo mejor de lo que hemos perdido, porque al recuperar seremos felices y contentos. Démosle gracias a Dios por todo lo que Dios nos está dando. Vamos entonces al 11, ya la pastora está lista. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. Qué lindo sería Jesús. ¿Cómo sería Jesús? Pensemos en Él en este momento, cuando tenía su público y veía todo lo que había en sus corazones. Y tenía que crear una parábola que nunca se nos olvidara y que llegara al corazón que la necesitaba. Y dice, el menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2 hijos. El menor no recibía la misma cantidad que el mayor. Era menos el valor de la herencia en ese país. Poco después del hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente.
y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Amados, quiero que sepan esto: necesidades, bajos recursos pasan en cada, más o menos, desde que usted lee la Biblia y antes, si hay libros para leer, cada 70 años hay una recesión en diferentes lugares. Bíblicamente está. Con Abraham empezó y él se fue a otro lugar donde Dios no lo había llamado porque había una recesión. Y este hijo, dice Jesucristo, que en esa región había una necesidad. Se puso la cosa seria en ese país. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. No hubo una mano generosa, él estaba en una prueba. A veces Dios nos pone en una prueba. Y antes de usted ser tan generoso, pídale perdón, permiso a Dios, porque a veces nos equivocamos. Me acuerdo una vez, el pastor Enrique Escobar, que muchos lo conocemos, él es evangelista, no es pastor, sí. Entonces él hace campañas o hace reuniones de hombres de negocios por los hoteles. Y él, hay un costo para entrar. Él llegó al hotel muy oriundo, muy contento de lo que iba a hacer, y vio en ese momento a un hombre que había visto en la reunión anterior y que no tenía fondos, que había perdido su trabajo. Él se acercó y le dijo: ¿vas a entrar? Le dijo: no puedo entrar porque no tengo fondos. Y entonces, pues el evangelista Enrique sacó su plata. Tome, entre. Y le dio la entrada, que eran en esa época $20. Y entonces él se fue y entró. El Señor le venía diciendo al pastor hace días, al evangelista hace días: tú eres irresponsable. Él le decía: pero ¿yo en qué soy irresponsable? Imagina que Dios nos esté diciendo: eres un irresponsable. Y uno: Señor, pero ¿en qué estoy fallando? Y él miraba todo. ¿Tú quieres volver? Ve, déjela ahí. Corriéndole a la mamá. ¿Viste cómo corre? Mira para atrás. El desayuno estuvo muy rico, pero tengo sed. Y si termina la reunión, quedó mucho para cenar, a seguir terminando con todo lo que hay. ¿Ok? Si puedes. Ok. Y entonces, él le dio la palabra y volvió y le dijo al Señor: tú eres un irresponsable. Y entonces él pensó: pero sí, yo estoy dándole a entrar a una persona que necesita escuchar para que vuelva a levantarse. Quedó así. Eso es verdad. Cuando llegó a la casa, él llegó feliz de lo que había logrado. Y su hija llegó corriendo: papá, mire esta nota del colegio, necesita que envíe $20. Y él le daba $20 al Señor. Necesita que mande este dinero porque es para algo que vamos a hacer. Y él dijo: pero ¿qué colegios? ¿Cómo pide plata? Yo no tengo para eso. Ya me pidieron. Y siguió derecho. Y entra al cuarto, era descansar, y le dije: te dije que era irresponsable. ¿Pero qué he hecho? Le diste dinero a alguien hoy que tengo en un proceso para enseñarle. Y no tenías que haberlo hecho, pero sí a tu hija,
tu propia hija, que necesita algo del colegio, que es tu obligación, que es tu responsabilidad. Mañana tu hija tiene algo y no va a venir a traerte la información porque sabe cómo tú le vas a contestar. Y tú me dices que no eres irresponsable. Se tiró de rodillas a pedir perdón a Dios y se dio cuenta. Y entonces él enseñaba, ¿te gusta dar mucho? Sí. Primero mire si no falta nada en tu casa. Mira a ver si lo que usted le está dando a sus hijos no es suficiente para su mesada o su recreo. En ese país, como todos lo dan en los colegios, pues estoy hablando de países suramericanos. Su esposa le pide para un labial y puede decirle y regañarla que no tiene, o para unas medias. Todo eso él contó. Yo, Dios mío. Y yo empecé a mirar primero mi casa y después allá. Primero mis hijos. Hijos, ¿es suficiente lo que tienen? Sino para darle un poco más. Porque a veces nos olvidamos de nuestra propia casa para salir corriendo a dar a otra parte. Entonces, esto nos enseña que primero son papá, mamá, primero es tu casa. Tu casa también de oración, tu casa, porque esta es tu casa. ¿Cuánta gente recibe el sueldo y no conoce de Cristo y no se gasta el diezmo, se gasta el 50% o más en trago y cuando llega no encuentra, no hay para casa, vienes a pelear en la casa? He escuchado cientos de veces esto. Mi mismo pastor, él tomaba y su esposa Esperancita ya había llegado a Cristo y él era de una familia cristiana sino alejado, bautista. Y él trabajaba en una serie, Paz de Río es que se llama, eso lo cerraron, ganaban mucho, eran buenos trabajos, era contador. Y en una Navidad se gastó todo el dinero y no quedó ni para el regalo de los niños. Y llegó a buscar a su esposa, y su esposa estaba en la iglesia con los niños. Y él entró borracho, y ahí se convirtió a Cristo Jesús. Y tuvo que arrepentirse de que no tenía para los chicos porque estaba derrochando en otro lugar. Ahí se arrepintió y gloria a Dios por ese pastor que tuve, me enseñó tanto, lo amo de verdad con todo mi corazón. Él está en Colombia. Amados, según la palabra dice el 17, por fin recapacitó y dijo. En otros dice, volvió en sí, despertó. ¿Cuántos han sentido que despiertan? A mí me pasó. Y un día, se van a reír. Tengo tiempo y ya va a terminar. Cuando mis padres se alejaron, todos nos fuimos de parranda, de fiesta, porque nosotros nacimos y fuimos criados en una iglesia cristiana. Nosotros no conocíamos nada de afuera, vivíamos en una burbuja. Colegio cristiano, iglesia cristiana, amigos cristianos. Y ahí pues conocimos de todo, pero éramos como ovejas sin conocer la maldad, un error muy grande, no conocer lo que es de Dios. Eso pasa. Si tú conoces del Señor, no te alejes. Jamás. Sigue. Que no me gustó la iglesia. Sigue educando a tus hijos en la casa de Dios. Persevera. La palabra nunca va a volver vacía. La palabra llega. Y entonces mi madre muere y ella siempre me decía, Ruth, te debe ver predicando, aunque me muera, tú lo vas a hacer. Imagínate esa palabra. Puede que yo ya me haya muerto, pero tú lo vas a hacer.
e irás aquí, de allá, todas. Y yo ni entendía lo que mi mamá me decía. Cuando ya llegó mi mamá a Cristo, 5 años antes de morir, que regresó, mi hermana llegó primero con ella, a mí me llamaban y yo andaba en otras cosas. Y mi hermana me dice, Ruth, mi mamá se muere, cantamos. Mi mamá cantaba y dijo, cuando yo me muera, solo canten. Era una evangelista, llegó gente de todas las iglesias. Su mamá me llevó a los pies de Cristo y estoy en esa iglesia. Su mamá me predicó de Cristo y estoy en esa iglesia. Y yo, ok, Dios mío, todo lo que mi mamá ha hecho. Y entonces yo dije, Señor, yo vuelvo, esto me gusta. Los himnos que cantábamos en el colegio, los himnos de la iglesia, eso me fue ayudando. Pero mi hermana viene y me dice, Ruth, hay un evento de guerra espiritual. Yo no entendía que era guerra espiritual. Yo creí que era guerra de las galaxias. Todo menos de Cristo. Y ella tan linda, ahí se sienta en la tercera fila, pero a mí me tenía en la primera, reservado el puesto. Y yo, cuando no conocí a Cristo, yo fui a que me leyeran cartas y esas cosas. Yo ya me arrepentí, le quité el derecho legal al enemigo. Pregúnteme qué es quitar el derecho legal, porque una cosa es que tú te arrepientas, pida perdón, pero otra cosa es que usted diga al enemigo, yo fui, dame mi derecho que le di porque es mío. Es como cuando usted firma un pagaré en el banco, si el banco se lo quiere cobrar y usted no lo reclama o lo anula, pues problema suyo, ¿verdad? Y entonces yo llevé a una amiga vecina muy chévere, compañera hasta de mi hijo, el chico, que ella leía las cartas y yo le dije, vamos a algo que es de guerra espiritual, y ella metió cuarzos, las cartas, dijo, allá llegó mi negocio. Pero yo no sabía lo que ella iba a hacer y yo no sabía lo que era. Y cuando empiezan a hablar de todo eso, yo fui volviendo en sí. Era como si yo estuviera bajando y iba despertando. Ella tenía otro conflicto que yo no sabía, ahora se lo cuento. Y yo empecé a recibir y a entender. Yo no sabía que era guerra espiritual. Y vivimos en una guerra espiritual y tenemos que orar, y lea Efesios 6:10 y lo va a entender en adelante. Yo quedé feliz, recibí a Cristo de nuevo, me dieron palabra. ¿Qué más pasó, Marta? Pasó de todo. Me tiraron, caí en el Espíritu Santo. Y entonces me dice ella, ¿usted por qué me invitó aquí? Yo no sabía por qué. Porque ellas hablaban, aquí hay una bruja. Y aquí hay una bruja. Y yo ni entendía que ella era bruja. Entonces decía, yo me guardaba el cuarzo y ese se me salía solo. Y yo me guardaba el cuarzo y pum, se me salía. Y yo la miraba como que yo no entiendo qué es lo que me dice. A mí no me vuelve a invitar a esto. Yo creí que me iban a abrir mi cartera y me iban a decir, tú eres la bruja, vamos a quemar eso, vamos a quitar todo eso. Y yo, lo siento, pero yo no lo hice con esa intención. A mí ni me vuelve a llamar, ni me vuelve a hablar. Nunca me volvió a hablar, nunca me volvió a llamar. Y vivíamos cerca. Ella se fue con lo suyo, no se arrepintió. Y yo me quedé con Cristo porque me arrepentí y llegué al camino de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es volver en sí. Por fin recapacitó y dijo, recapacitó, volvió en sí, se arrepintió. ¿Cuántos jornaleros de mi padre vienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me muero de hambre. El 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. ¿Me dicen algo o no? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame. Ella decía, ni hijo. No me importa si no me llama hijo. Lo que quiero es un cambio de vida. Trátame como fuera uno de tus jornaleros. El 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Me imagino que a pie. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y lejos. Su padre se llenó de misericordia, su padre se compadeció, su padre sintió tristeza, dolor, porque su hijo
aunque tenía alegría porque había vuelto a la condición en que su muchacho había regresado y se había ido con todo el dinero. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Todo el que conoce de Cristo y tú le vas a predicar con lo que le entregamos hoy. ¿Dónde lo tiene? ¿En su mano? Álcelo. Álcelo. No lo vaya a perder. No lo guarde tanto que no sepa dónde lo guardó. ¿A quién le pasa eso ahora? Yo me río. Yo guardo tanto que después no sé dónde guardé. Y tengo que decir dónde lo guardé y se me olvida al fin. No le pasa a nadie a usted, a mí sí. Y entonces, con ese va a encontrar aquello que está perdido, aquello que no ha encontrado. Con eso tú vas con eso tú vas a encontrar aquello que está perdido. Amados, empecemos a buscar lo perdido, ya sea en tu casa, ya, porque a la mujer se le perdió en la casa, a la mujer se le perdió la moneda en la casa, dejó de ir seguro a la iglesia, dejó de buscar, en su casa estuvo en conflicto, en su casa estuvo con peleas, en su casa se entretuvo con el televisor, en su casa hizo de todo y perdió lo que más valía hasta que lo encontró. Guárdalo, predícalo, lleve a una persona, escriba su nombre cuando la escribió. Tráigalo a nosotros y seguimos orando. El joven le dijo: papá, he pecado contra ti, el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame hijo. Oye, venía humilde. El arrepentimiento trae humildad. El hijo con un corazón perdonador, el padre con un corazón perdonador representando a Dios, el hijo como una oveja que se arrepiente y le dice: no me llames hijo. Se arrepintió de verdad. No le importaba la condición que iba a llegar. Lo que quería era recuperar la casa de su padre. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traiga la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y métenlo para celebrar un banquete. Un banquete no es solo ¿qué fue lo que mataron? El ternero más gordo. Un banquete es mucha comida. Porque este hijo mío estaba muerto. ¿Qué está muerto en tu vida? Que el poder de la resurrección lo levanta. ¿Qué está muerto en tu vida? ¿Qué ha perdido en tu vida? Ahora reclámelo en el nombre de Jesús. Reclámelo perdido en el nombre de Jesús. Reclámalo en el nombre de Jesús. ¿Qué habías perdido? ¿Tu relación con Dios? ¿Tu relación con tu esposa o esposo? ¿Tu relación con tus hijos? ¿Tu fe? ¿Qué habías perdido? Porque ese mi hijo estaba muerto. ¿Cuántas cosas de nosotros han muerto? ¿Cuántas relaciones en nosotros han muerto? ¿Cuánto dolor hay en los corazones? Siento que hay un dolor grande en corazones hoy y el Señor quiere sanar ese corazón. ¿Hay dolor en tu corazón? Entrégueselo al Señor, porque Él sí lo sana, Él restaura y Él levanta. Este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido encontrado, ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y hasta ahí quedamos. Nos quedamos en la fiesta de lo que estamos recuperando. Pónganse de pie, por favor. Si hay algo que usted ha perdido, empiece a reclamarlo, hermano. En el nombre de Jesús. Sí. Gracias, pastora. Reclame lo que has perdido. Yo no sé, pero Dios sí sabe.
Cada uno de nosotros ha perdido esperanza, ha perdido. Si perdiste un negocio, es hora de que cree otro y con otro nombre y empiece a pensar en él y hacerlo. Reinvente. Me acuerdo tanto de mi hija Joana cuando yo vine a este país. Yo le dije, pero ¿yo qué voy a hacer? Aquí he trabajado en esto y esto, te digo mis negocios aquí. Me dijo, mami, tú eres una mujer que reinventa. Reinvento. Y con esa palabra, reinventé. Me vino de nuevo la fe, me vino de nuevo la esperanza. Reinventemos. Y póngale el nombre del Señor. Mi hijo no ha llegado a Cristo. Él dice, ya ha estado en reuniones con mi mamá, pero él no está con Cristo como yo quisiera verlo. Y quiero que él vuelva a Cristo Jesús. Que ese hijo que está sin Cristo, muerto, viva para Cristo y se arrepienta en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que tiene a alguien así? Reclámelo. Vamos, alce su mano y reclámelo al Señor. Que sus hijos estén contigo, que sus hijos busquen de ti, que tus hijos alaben al Señor, que tus hijos no se aparten. Un hermano, un familiar, predícale, háblale, y que todos lleguen, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y mi casa y yo le serviremos al Señor. Promesas. Y saca el dolor de su corazón, perdona, entrégueselo a Dios y que conozca de Cristo.